Una de las primeras frases que escuchamos aquellos que abrazamos esta carrera del derecho en la primera clase, en el primer año, en el primer día, en la primera clase de la cátedra de introducción al derecho, es la frase siguiente: dar a cada uno lo suyo. Esta frase contundente nos indica a aquellos nobles estudiantes que iniciamos una carrera de aprendizaje del derecho que realmente nunca termina, es que toda la estructura de la justicia, la constitución, las leyes, las normas, todo está estructurado, todo está preparado para que se aplique la ley y solamente la ley, sin ningún tipo de miramiento o diferenciación. Sin embargo, en la práctica diaria, solemos encontrarnos con ejemplos que nos vienen desde la misma Corte Suprema de Justicia, en este caso en la sala penal, en donde al parecer no reina la justicia, sino simplemente reina una especie de burocracia procedimentalista, en donde lo que realmente importa no es la aplicación de la ley, no es la restitución de los derechos, sino lo que importa es el punto y la coma, el proceso, la letra. Si bien obviamente el proceso es parte del derecho, no es menos cierto que cuando las causas llegan hasta esta instancia, incluso en instancias menores, lo que el ciudadano reclama es que, hablando mal y pronto, se le solucione el problema. Y este caso es un caso emblemático que confirma lo que yo le estoy diciendo. Un hombre que está cumpliendo una condena de 2 años de prisión por supuestamente no haber cumplido con el deber alimentario. Sin embargo, este hombre plantea a través de sus abogados en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que hay un juicio abierto en donde con una prueba de ADN se ha demostrado que él no es el padre, que él no es el progenitor de ese niño por cuya cuota de alimentación él fue condenado por haber incumplido esa cuota de alimentación. O sea, él dice a la Corte Suprema de Justicia: esperen, yo no soy el padre. Esta es la prueba de ADN que así lo confirma. Si bien en su voto el doctor Manuel Ramírez Candia, quien es el preopinante en esta causa, indica que no se ha probado, no se ha acercado el documento del ADN, no es menos cierto que si en este tipo de situaciones se plantean disyuntivas tales como esta, en donde un ciudadano dice: me están condenando estoy cumpliendo una condena de manera injusta. Yo creo que más allá del simple rechazo por, obviamente, al parecer, errores en el planteamiento de la defensa, es un llamado a atención en donde los ministros de la Corte Suprema de Justicia no se pueden limitar al simple, a la simple marcación de la casilla de negada o de negar el pedido. Algo más debe haber, algo más. ¿Se entiende? Se entiende que en esta causa, por ejemplo, tal como lo señala en su voto Manuel Ramírez Candia, no se indicó o se planteó contra una resolución y se tenía que plantear contra otro auto interlocutorio, que también en el expediente no se acercó el ADN, la prueba de ADN. No es menos cierto que el ciudadano le está diciendo algo concreto. A ese algo concreto, la Corte Suprema de Justicia debe dar algún tipo de respuesta. ¿O en qué país estamos? En donde realmente lo que reina es el derecho y la justicia ya se ha ido de vacaciones. Porque este caso nos demuestra que en Paraguay el derecho y la justicia, más veces de lo que uno pudiera pensar, realmente no van de la mano. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy.
Ya desde hace un tiempo atrás hay un polémico caso que está en la instancia justamente de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con la situación de aproximadamente unos 2.500 alumnos de la carrera de medicina que la seguían esta carrera o la siguen esta carrera en una universidad privada. Hoy nos acompaña el exministro de la Corte Suprema de Justicia y reconocido académico, el doctor José Altamirano, quien es rector justamente de esta universidad que en su conjunto, alumnado y profesorado, están denunciando que está instalándose una especie de persecución contra esta universidad, más allá de particularidades por parte del titular del CONES, Narciso Velázquez, que a su vez es rector de la Universidad Católica. ¿Cómo está, querido doctor? Bienvenido a Causa Justa. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación a concurrir a su programa, y estoy dispuesto a responder en lo que sea y esté a mi alcance. Como rector de esta universidad, esta casa de estudios, María Serrana, ¿cómo se podría describir la situación? Es que esta universidad, yo no soy rector, sí soy vicerrector. Vicerrector, hago la aclaración. Comenzó una suerte de saña y persecución contra esta universidad, seguramente por sentirse la más frágil, con la manifiesta intención de captación de matrículas. No hay otra explicación. Y se intervino la universidad, sobre todo en la carrera de medicina. En la intervención se enviaron a los interventores, tuvieron todos los trabajos. Como no satisfizo, por lo visto, el resultado, se nombró a un segundo interventor para complacer a las exigencias que por lo visto ya estaban, porque nosotros trabajamos sobre hipótesis, porque nunca se nos ha dado la posibilidad de defendernos adecuadamente, y aún ejerciendo algunas defensas no hemos tenido respuesta. Así las cosas, y pese a la existencia de un dictamen del interventor favorable a la universidad, se procede a la suspensión de las actividades académicas de la carrera de medicina. Al mismo tiempo se plantea una serie de plan de mejoras y medidas correctivas, las cuales minuciosamente se han cumplido y se han reportado durante todas las etapas siguientes de los cumplimientos de esas medidas exigidas. Y enhorabuena que existan si efectivamente apuntan a la mejora de la educación superior, y así tendría que ser. Pero nunca intervinieron ni fiscalizaron. Ni siquiera una sola vez apareció el grupo nominado para fiscalizar la intervención. Por el CONES. Por el CONES. Por el Consejo Nacional de Educación Superior. Ahí debo hacer una aclaración muy importante. Una cosa es el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, y otra cosa es el Consejo Directivo del CONES. El Consejo Nacional, que es el órgano que dictamina y realiza y emite resoluciones, y el Consejo Ejecutivo está compuesto de tres: un presidente, un vice y una secretaria o un secretario, que es quien ejerce la representación y suscribe la formalidad de las resoluciones, pero en este caso, en el CONES, opera al revés. Es el presidente del Ejecutivo el que emite resoluciones y somete al Pleno. Sería el sacerdote. Pero Narciso evidente, y casi por imposición, porque jamás uno revisa las actas y no existe ninguna sola disidencia. Son todas resoluciones emitidas por el que no debe emitir resoluciones y sí formalizar las resoluciones. Esto después yo quiero aclarar más extensamente. Con relación a las medidas interpuestas, los estudiantes primeramente recurren y obtienen una medida cautelar, y también la propia universidad también obtiene una medida cautelar, por la cual nos obliga a continuar prestando las enseñanzas, porque el perjuicio es tan inmenso a tanta cantidad de gente. De hecho, se logró en alguna medida la medida buscada, que suponemos que era la migración de más o menos 644 estudiantes. Pero de todos modos... A otras universidades. A otras universidades. De todos modos no fueron todos. Y continuamos por la medida emitiendo y dando las clases pertinentes, y con intervenciones y con supervisiones
de todo orden, de fiscalizaciones. Y vamos bien, pero resulta que ahora piden el levantamiento de la medida cautelar. O sea, la medida cautelar que fue dictada, creo que por el Tribunal de Cuentas, Sí. ¿quién pide que sea levantada esa medida cautelar que posibilitaba que los alumnos sigan estudiando en esa universidad? Y el CONES pide que se levante esa medida. A tal punto que, fíjese lo que significa lo absurdo del caso, llega a tal situación tan absurda que es lamentable sinceramente, que supuestamente no aceptan el cumplimiento de las medidas correctivas y de mejoras que se ordena a partir del CONES, que no pueden aceptar porque existe la medida. Pero ¿cómo es posible que pueda realizarse las medidas correctivas en una facultad cerrada? Es imposible. Tiene que estar operando para que las medidas correctivas se vean que efectivamente funcionan y que se están aplicando y realizando aquellas medidas sugeridas. Que vuelvo a repetir, enhorabuena que las puedan hacer y que nos digan, esto está mal, hagan esto porque de lo contrario si no hacen, haremos esto. Eso es la función de una fiscalización, de una contraloría. Pero acá no sucedió esto. El objetivo final, lo que nosotros por hipótesis hacemos, es que el objetivo fundamental es cerrar esa carrera para beneficiar a otras y captar las matrículas. No hay otro sentido. Bueno, hay un sentido de mejora de la educación superior. Y esto es perverso, perverso. ¿Quién es responsable de todo esto? Y el Consejo Ejecutivo del CONES y también de los integrantes del CONES por avalar todas las medidas que se dictaron. ¿Y esto tiene que dictarse dónde? ¿Este levantamiento dónde se tiene que resolver, el pedido de levantamiento? ¿En qué En este instancia? momento está en la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué sala? En la sala, creo que es penal. ¿Quién integra la sala penal? ¿Quién integra este caso? ¿Te recordás? Que yo sepa, creo que está el ministro Benítez Riera, el doctor Ramírez Candia, que dicho sea de paso, son dos docentes de la Universidad de Caguazú, uno es decano, directamente dependiente del padre Narciso, que es rector de la Universidad Católica. Espera. ¿Cómo? Sí, así mismo es. O sea, El ministro Ramírez Candia, discúlpeme, estimado, usted es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Caguazú, de la Universidad Católica, y su rector es Narciso Velázquez. Lo mismo que el profesor Benítez, que tiene cátedras ahí. Y sin embargo, ellos deberían por decoro, por delicadeza, deberían separarse. ellos intervienen en el caso. Y sí, y esas son las cosas que uno llega a un momento a no querer explicar, no poder explicar hasta qué punto la corrupción llega, hasta qué extremo que la propia cátedra, en donde deberíamos dar ejemplo de moralidad. ¿Qué ejemplo yo puedo dar desde la Universidad Católica cuando estoy manipulando los elementos a mi alcance? Por Dios, estamos llegando a un deterioro moral tan grande, pero tan grande, que yo creo que es el momento, y los distinguidos obispos, que discúlpenme también, y debo decirlo de frente y sin ningún tipo de temor, están informados de todas estas cosas y no toman las debidas medidas. Espero que el monseñor Adalberto Pistilli, monseñor Pistilli, que actualmente es el canciller de la Universidad Católica de la cual me siento autor, porque fui uno de los creadores de esa universidad, con muchas personas que han sacrificado sus vidas. El monseñor Ucher en su momento nos ha convocado a Hugo Marinoni, a Hugo Volpe, a Luis Alberto Meyer y a mí para hacer la Universidad Católica, y lo hicimos. Y fuimos nosotros los creadores de esa universidad en alguna medida. Y hoy esta universidad está teniendo un direccionamiento realmente lamentable. Debo decirlo con franqueza y no temo a que me encaren, porque a mí me han mentido también en la cara. ¿Le han mentido? Pero por supuesto que sí. En la medida el padre Narciso vino a la universidad y nos dijo, no, doctor, no se preocupe, esto es sencillamente una medida pasajera y a ustedes les conviene que se haga esto porque levantamos enseguida. No es cierto, no lo hicieron. Hemos llenado el CONES de documentos de cumplimiento de todas las exigencias que ninguna universidad es capaz de soportar en este momento, las exigencias que nos hicieron pasar a nosotros.
Estoy seguro que la Universidad Católica, porque yo conozco la Universidad Católica desde el inicio, porque nosotros iniciamos la Universidad Católica, con la precariedad que significaba antes, y toda universidad tiene que ser así. Tiene precariedades al nacer, nadie nace al 100% de perfeccionamiento ni de excelencia educativa. Eso se adquiere con el tiempo. Y bueno es que exista la fiscalización. Bueno es que, como para el Estado, la presencia de la Contraloría. Es necesario que la Contraloría ejerza sus funciones. Es necesario que el CONE ejerza sus funciones respecto a las universidades privadas y nacionales, el Contralor debido, lo mismo que la ANEADES. Pero eso tienen que ser medidas concretas que digan y que anticipen, porque no puede ser que sencillamente por capricho o por intereses que uno no sabe cuál es finalmente, porque no tenemos el alcance y no nos proporcionan los datos ni la posibilidad de defendernos. Fuertísimas las acusaciones, o más que acusaciones, el planteamiento que hace una persona que creo que todos estaremos de acuerdo, que es una persona de un altísimo nivel moral, académico y con una vasta carrera que ni siquiera hace falta recordar. Es más, fue tal vez el único ministro de la Corte Suprema de Justicia que cuando no fue, que renunció, que cumplió su promesa. Si a los 5 años no me confirman, yo renuncio. Y se fue. Y una persona con este nivel de honor que diga lo que acabo de decir, creo que debe poner en consideración a mucha gente. Finalmente, ¿qué querés sostener? Un mensaje final, por favor, doctor. Usted comenzó su alocución refiriendo a uno de los 5 jurisconsultos de Roma. Entre ellos estaba Ulpiano, Gallo, Pablo, sí, Herenio Modestino. Y Ulpiano decía, honeste vivere, alterum non ledere, en suum cuique tribuere. Vivir honestamente, vivir honeste vivere, alterum non ledere, no dañar a los demás y dar a cada uno los suyos. Ese es el derecho y esa es también la síntesis de la justicia. Y nosotros estamos desilusionados, sinceramente, porque si en la cátedra, si en los niveles superiores se producen estos hechos perversos, sinceramente, ¿qué puedo enseñar yo a mis alumnos? ¿Qué puedo enseñar? ¿Qué garantía y qué valor moral puedo tener para enfrentar a mis colegas y a mis alumnos cuando yo soy el que estoy realizando actitudes verdaderamente deleznables? Y en este sentido, Monseñor Pistilli, tome por favor, tome. Es un mandato casi de la ciudadanía ante esta falta de saneamiento moral de nuestra sociedad, a esta falta de civismo en nuestra sociedad. Y les pido valentía a los nuevos electos en el CONE para que se hagan respetar frente a sus pares. Ustedes son todos pares, son pares. Y no se achiquen ante nadie, hagan valer sus votos y hagan hacerse respetar, porque eso merece la educación. ¿Y qué transformación educativa con estos elementos? ¿Qué transformación educativa vamos a tener con estas clases, con este tipo de presupuestos? Doctor José Altamirano, vicerrector de esta universidad, obviamente las personas mencionadas tienen todo el derecho a réplica, a venir acá y exponer sus diversos puntos. Varios puntos que obviamente dan mucho que pensar viniendo de quien ha venido esta declaración. A la vuelta del corte vamos a hablar con el presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Oscar Paciello, y un desafío, la elección tal vez más interesante de un fiscal general del Estado en los últimos tiempos. Muy interesante está, mucho se está debatiendo y a la vuelta hablamos con él de estos detalles. Y está avanzando como sobre rieles el proceso de integración de la terna de postulantes a reemplazar a la doctora Sandra Quiñones al frente de la Fiscalía General del Estado. Hoy día todos los ojos y durante prácticamente un mes y alguito, todos los ojos
del ámbito político, del ámbito judicial y yo creo que también de la ciudadanía, va a estar puesto en los 8 miembros del Consejo de la Magistratura. Hoy nos acompaña el titular de este organismo constitucional para hablar un poquito con él con respecto a varias aristas de este nuevo proceso, muy relevante. Doctor Oscar Paciello, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Héctor. Un gusto estar aquí contigo en Causa Justa. Mi saludo a la teleaudiencia también. Y en realidad es un momento muy especial. Quiero rescatar de tus expresiones una parte. Muchos ojos estarán mirando, pero nuestro interés está en que los ojos de la ciudadanía estén atentos a este proceso, porque a ella nos debemos. El representante de la sociedad será el fiscal general del Estado de los 3 que nosotros designemos. Ahora, este reglamento nuevo, partamos del reglamento, ni siquiera todavía abordemos las otras aristas. Este reglamento nuevo fue observado de alguna manera, asumieron algunas críticas que se habían presentado con respecto a que supuestamente fue adecuado a cierto tipo de perfil, tema de formación, tema de función en el ámbito público. Bueno, si atendemos al reglamento, a los 2 reglamentos anteriores para los últimos cargos de Fiscalía General del Estado, este es un reglamento totalmente distinto, un reglamento transparente, un reglamento con exigencias marcadas desde el punto de vista objetivo y con exigencias para los propios miembros del Consejo de la Magistratura en sus evaluaciones en ocasión de la audiencia pública y ni qué decir en ocasión de la selección de la terna. Pasaron muchos años, el mundo ha cambiado, la sociedad paraguaya, la comunidad jurídica paraguaya hoy es mucho más crítica y este reglamento trató de ajustarse a esa exigencia ciudadana para satisfacer los requerimientos de este cargo. Respecto a eso que dijiste de la adecuación, hay una distorsión de lo que el reglamento ha pretendido. El reglamento ha pretendido dar un punto a quienes se han desempeñado en cargos de dirección de funciones públicas, porque al fin y al cabo el que va a acceder a la Fiscalía General del Estado va a ser el director de un estamento público. Más que nada administrativo. Administrativo. Sí, más que Entonces, algún mérito tiene que tener la persona que se haya desempeñado satisfactoriamente en algún cargo de semejanza. No es que estamos dando puntaje a quienes han activado en cargos políticos, que es con lo que se ha planteado. No es así, el reglamento es claro. Claro, pero un reglamento que a diferencia de los otros no pasó por tanta crítica, medio que fue aceptado, pero también fue aceptado lo siguiente, fue aceptado el hecho de que ustedes hayan decidido de manera política, como política institucional, no esperar tanto y hacer ya este tema ahora, por más que tengamos de escenario un enorme proceso electoral interno y después nacional incluso. Circunstancias políticas que son ajenas a lo que nosotros pretendemos, totalmente, y eso, por más especulación que se haga, no resiste un análisis serio. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos la intención de culminar este proceso en la primera quincena de diciembre para poder abocarnos a convocar al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, porque el 8 de marzo fenece el mandato de Antonio Fretes. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta el receso del Poder Legislativo que se opera desde el 20 de diciembre, quisimos adelantarnos para que este cargo de Fiscalía General del Estado pueda, al menos en la etapa del Consejo de la Magistratura, culminar su proceso. ¿Qué pasará con el Poder Ejecutivo? No sé. ¿Qué pasará con el Poder Legislativo? Tampoco sé. Ellos tienen 30 días a partir de la comunicación, cada uno de ellos, para tomar la decisión que la Constitución les ha encomendado. Y no podemos estar pendientes de esas circunstancias. Entonces, en atención a ello y a la cantidad de otras actividades que el Consejo tiene que desarrollar, dijimos, ¿por qué tenemos que estar esperando y dilatando algo que al fin y al cabo es inexorable? El mandato de la señora Quiñones vence en marzo, el 10 de marzo, ¿verdad? 10 de marzo. 10 de marzo. Entonces, ¿qué sentido tiene esperar a que venza el mandato de la señora para convocar y repetir modelos anteriores donde el titular con mandato fenecido ha continuado prácticamente más de un año a la espera de su sucesor?
También. Ahora, no es lo más saludable. Desde otra óptica, mirando que si culmina el proceso de selección con anterioridad al fenecimiento del mandato, se obliga a ambas personas a iniciar conversaciones a fin de optimizar esa nueva etapa de la institución, el traspaso y lo que va a venir después. No esperar a que salga una persona, colocar a otra y ahí ver qué pasa. Ese periodo de acomodamiento es nocivo en todo punto de vista. y es más saludable también, ¿verdad? Es un proceso de traspaso, digamos, con tiempo administrativo, porque es un monstruo. La fiscal... A ver, vamos a ser sinceros. Después del presidente de la República, el cargo al frente de la Fiscalía General del Estado es el más poderoso que existe Sí. en cualquier país con ese tipo de gobierno, de representación, ese tipo de distribución según la Constitución Nacional. Pero es más, el presidente de la República no te puede mandar preso, el fiscal general del Estado o la fiscal general del Estado sí. Esa es la relevancia de este cargo. El poder punitivo del Estado lo ejerce el Ministerio Público. ¿Sí? Y la cabeza del Ministerio Público es la que toma las decisiones más trascendentes. Es muy delicado improvisar esto. Ahora, ¿qué opinas como presidente del Consejo de la Magistratura? Porque sé bien lo que opinabas como presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Como gremialista vos defendiste muchas veces el sistema democrático blindado de intereses políticos partidarios exógenos al servicio de justicia. Lo dijiste acá en varias ocasiones a lo largo de estos 14 años. Ahora, ¿qué opinas con respecto a que personalmente yo opino, ¿verdad?, de que este tipo de elecciones son elecciones políticas con un marcado nivel de méritos, o sea, de méritos académicos, de carrera? ¿Qué opinas al respecto? ¿Esta es una elección política o es una carrera o una elección de un concurso de oposición? ¿Qué es para vos? Todos los cargos públicos del Estado paraguayo y de todos los estados democráticos del mundo son cargos políticos. Alguna autoridad los designa, pero responden a una política de Estado, a una política institucional, no a una política sectorial de un determinado sector, llámese partido político, económico, lo que sea. Entonces, sigo sosteniendo lo mismo, Héctor. Tenemos que blindar cada vez más el sistema de justicia de injerencias políticas, de presiones políticas, que las hay, y tienen el derecho de intentar ejercer alguna presión sobre nosotros, pero nosotros estamos firmes y estamos trabajando para blindar cada vez más de ese tipo de injerencia. Es un concurso de oposición, el resultado se va a ver, y como se ha visto en otros concursos, los mejores están llegando. Ahora, ¿qué planteas cuando se dice no, esta decisión tiene que ver más que con el Consejo de la Magistratura, tiene que ver con el presidente de la República, que es quien designa, y con una mayoría en el Senado, 23 legisladores como mínimo, que es el que presta o no el acuerdo constitucional, colocando al Consejo de la Magistratura y a sus miembros como una especie, no quiero decir comparsa porque quedaría mal, como una especie de adorno en el montaje, porque eso se plantea y es fuerte y hasta toca la oreja, pero bueno, es lo que se plantea. Pero yo creo que es totalmente al revés. A ver. Totalmente al revés. Si el Consejo de la Magistratura elige a 3 que no son ni del agrado del presidente ni del Senado, alguno de los 3 va a llegar sí o sí. Es el Consejo el estamento más importante. O sea, el presidente de la República está sometido a lo que le envía el Consejo. Él no puede decir no quiero esto. Mira, que es fuerte lo que estás diciendo. Es la verdad y es el diseño constitucional, porque nuestro sistema constitucional nos obliga a trabajar en equilibrio e interdependencia. Necesitamos ese diálogo institucional. O sea, para vos el presidente de la República está sometido a lo que resuelvan 8 miembros del Consejo de la Magistratura. Hoy sí. O sea que es como, no sé si pero vos, miren, pero es una apuesta fuerte la que está diciendo. Claro que apostamos fuerte porque queremos el fortalecimiento institucional del Consejo de la Magistratura. Escuchamos a todos los sectores, a las asociaciones gremiales, pero nosotros tenemos muy claro nuestro cometido
deber seleccionar a los 3 más idóneos para el cargo en cuanto a conocimientos y principalmente, Héctor, en cuanto a integridad. Hoy la sociedad paraguaya reclama gente que de por sí transmita integridad en los cargos públicos. Sí, entiendo, porque a veces vos podés tener una feroz carrera académica, pero al momento de firmar te tiembla la mano. Lo que ustedes están buscando es a una fiscal general del Estado o a un fiscal general del Estado que no le tiemble la mano. Claro, que responda al interés ciudadano, que tenga empatía con los intereses de la sociedad paraguaya, que esté abierto a la sociedad paraguaya, que no se enclaustre entre su séquito, por llamarlo de alguna manera, o responda a directivas que vengan de otro sector. No, que responda a lo que la sociedad paraguaya está esperando de la Fiscalía General del Estado. Escuchamos a diario, en tu programa a diario hay quejas del actuar del Ministerio Público, justificadas o no, ya se estudia en otro momento, pero la sociedad reclama hoy personas que estén consustanciadas con los verdaderos intereses, y esa es la parte de integridad que nosotros vamos a cuidar muy bien. Pero ¿qué decía al respecto? No, que va a ser fulano, no voy a mencionar los nombres, los menciono en el programa de radio, en Radio 1000, no sé si mencionarlo acá, pero está. No, que acá ya está todo para que sea Carlos Arregui, para que sea Mónica Seifar. No, que ahora se presentó Ricardo Preda, querido amigo. No, que se presentó, está Cecilia Pérez luego, que es del riñón de Mario Abdo. Después, no, que ahora se presentó Manuel Doldán, y que él también tiene el visto bueno de la embajada norteamericana. Cosa que yo digo al aire, o sea, por informaciones, obviamente, que se manejan en pasillo. Todo eso que se dice, ¿cómo les llega a ustedes? Como te dije, escuchamos, leemos, pero al final somos nosotros los que vamos a tener que tomar la decisión. Y felizmente en el Consejo de la Magistratura hay un grupo humano hoy que está decidido a hacer bien las cosas, a no depender de ninguna instrucción externa. Y hablo por los 8 miembros. Si los 3, la frase que tiraste es maravillosa, si los 3 que integran la terna por parte del Consejo no son del agrado del presidente de la República ni de los senadores, es problema de ellos, no de ustedes. Cada uno tiene 30 días para tomar la decisión, ya sea el presidente de seleccionar a uno de los 3, no puede él devolver la terna como se dice por allí, y el Senado tiene que prestar o no su acuerdo. Si el Senado no presta su acuerdo, empezamos de nuevo. Pues el Senado, el Senado el que marca la cancha, ni siquiera el presidente. Y sí, pero en base a los jugadores que nosotros le enviamos. No, es que puede devolver la terna Mario Abdo Benítez, no puede devolver la terna. No puede. Ahora, está interesante. Entonces yo vine en busca de cobre y estoy llevando oro. Me encanta, porque estoy viendo que... Es simple, Héctor, es pero simple. estoy viendo que los miembros del Consejo de la Magistratura... El problema que tenemos aquí sí, es que en lugar de atenernos al texto constitucional y a las disposiciones normativas, siempre buscamos especulaciones, que fulano, que mengano ya se reunió, que le quiera a sultano, que le quiera a sultana. Pervertimos lo que está claro y lo que nosotros, 8 miembros del Consejo, estamos obligados a respetar en primer lugar. Como presidente del Consejo de la Magistratura, mirando a la Cámara, ¿cuál es tu mensaje? No como expresidente de la Olimpia, no me quiero recordar eso. ¿Cuál es tu mensaje a los 53 46, perdón. ¿Cuánto? 46. ¿No era 53? Ah, yo pensé como 46 campeonatos, por eso que... No comencemos. Bueno, comencé yo. A los 53 postulantes a reemplazar a Sandra Quiñones, al presidente de la República y a esa mayoría de senadores que se debe reunir, ¿cuál es tu mensaje como presidente del Consejo de la Magistratura? Principalmente a los 53 que se han presentado y a la ciudadanía paraguaya. Vamos a trabajar en seleccionar a los 3 mejores en conocimiento, en integridad y notoria honorabilidad, para que cualquiera de los 3 que sea seleccionado por el presidente de la República merezca el acuerdo del Senado. Los 3 que van a ser seleccionados van a satisfacer los verdaderos intereses de la comunidad jurídica y de toda la sociedad paraguaya en este momento tan importante que vive la República. Doctor Oscar Paciello, presidente del Consejo de la Magistratura, ningún tipo de palabra se pueda agregar a lo que dijo el distinguido invitado.
A la vuelta del corte, un tema que va a dar que hablar, una denuncia que habla de un caso que puede tomarse como una especie de David contra Goliat. A la vuelta del corte. Bueno, hoy nos acompañan dos abogadas distinguidas, abogadas del foro, y también un señor, un trabajador que viene a denunciar, a decir que es y a plantear un caso donde es víctima, según él denuncia, de un despido injustificado que tiene un trasfondo que él los va a explicar. Nos acompaña por un lado justamente este señor que está haciendo esta denuncia, el señor Elvio López, también la distinguida abogada Eva de White y la también distinguida abogada Janet Gaete. A diferencia de otros momentos, cuando hay damas, hoy voy a comenzar con el caballero, si me permiten las colegas. Elvio, contanos vos, ¿dónde estuviste trabajando y cuál es tu situación? ¿Qué pasó contigo? Antes que nada, muy buenas noches. Y así fue. Un día 12 de octubre, la señora Pelusa. ¿Quién es la señora Pelusa? María Yolanda Moreno de Ruiz. María Yolanda Moreno de Ruiz. Conocida como Pelusa. Exacto. Ok, bueno. Le llamó a mi señora, la señora, y le dijo a mi señora que Patricia está yendo y abrir en la casa, le dijo a mi señora. ¿Quién es Patricia? Patricia es la hija de la señora que era de mi patrona. Ok. Entonces sí, le abrió la puerta a la casa y vivía ahí con su hijo, la señora Patricia. Sí. Una casa ubicada ¿dónde? En San Bernardino. San Bernardino. Ah. ¿Vos cuidabas de esa casa? Yo sí era el encargado de esa casa. ¿Desde hace cuánto tiempo? 18 años estuve ahí. 18 años. Bueno. Sí. ¿Y después qué pasó? Y después, todo bien. Octubre, noviembre, diciembre. ¿Del año pasado? El año pasado. Ok. Todo bien. Después de repente pasó Año Nuevo, estaba junto ellos. Estaba Germán, que es el hijo de la señora María Yolanda. Sí. Y pasaron juntos ahí el Año Nuevo, todo tranquilo, todo bien. Y después, el 3 o el 4 de enero por ahí ya empezaron así discusión. Pero yo no entendía lo que pasaba. Algunas veces sí escuché por así cuestión de dinero y eso. Lo que se... Avanzando un poco, ¿qué pasó después? Y después, eso yo ya no sé más. Después de repente la señora, para mí que se pelearon, hubo una discusión fuerte. Y ahí yo tengo mi piecita hacia el fondo, no pude escuchar también lo que... Pero mi señora sí, que limpia algunas veces la cocina y eso, escuchó que problema de dinero y eso es lo que estaban... Pero era algo no anormal, algo normal. Discusión normal. Discusión normal. Ok. ¿Y qué Sí. pasó después para ir avanzando un poquito? ¿En qué momento vos te quedás en la calle? ¿Y por qué te quedás en la calle, sin trabajo? Y primeramente me llamó Germán con su mamá, o sea que del teléfono de mi patrona y su hijo Germán estaba ahí a su lado. Sí. Y me dijo Germán, decirle a Ignacia que no trabaje más con Patricia, me dijo. Y Germán, ella quiere ganar también su platita, le dije, porque ella pues trabaja gratis, ella no tiene sueldo ahí. Bueno. Sí. Yo nomás lo que tengo sueldo. Y en fin, entonces ahí ya se pone nervioso el señor, Germán Ruiz. ¿En qué momento vos te quedás sin trabajo, por favor? Avancemos un poquito, quiero darle espacio también a la doctora. No, para y hablar de después de 2 o 3 días ya cambió totalmente porque yo
Y ahí mismo le dije, me dijo la señora, ahí al lado está su hijo. Y le pasó el teléfono a su mamá. Sí. Y me dijo, Edgar, yo quiero que salga de mi casa Ignacia, me dijo. Ignacia es mi señora. Sí. ¿Y cómo, señora? Yo le voy a echar en la calle a una que te sirvió durante 18 años, le dije. No puede ser, aparte que no tengo ni un guaraní para darle para ir en su casa, le dije. Y no voy a hacer, le dije. Y entonces ahí, viste que la señora quiere que nosotros, quiere que declaramos mentira, y a nosotros no podemos mentir. Usted le pidió que mientan. eso Que está mienta, diciendo. sí. Eva de Guay, ¿qué caso estamos? Entendemos que el señor Elvio obviamente es un trabajador, no está acostumbrado a la televisión, se pone nervioso, perfecto, pero ¿ante qué caso estamos y por qué este caso, que al parecer es una cuestión interna, empleado-empleador, adquiere cierta relevancia pública para que lo estemos contando acá en Causa Justa? Buenas noches, Héctor, y a tu gran audiencia. Efectivamente, el estudio jurídico integramos acá con la doctora Janet Gaete y otros colegas. Estamos representando hace bastante tiempo al señor Edgar y su señora, que como bien lo dijo, tienen una antigüedad de 18 como casero, pero tiempo antes como estanciero, trabajando con esta familia Ruiz Moreno. Okay. Germán Ruiz, el expresidente de la Rural, una excelente persona, fallecido, ¿verdad? Y su señora esposa, que dicho sea de paso, hoy es candidata al Senado por la lista Patria Querida, es la que vive, es responsable, ¿verdad?, de nuestro representado, el señor Edgar. Y él está inmerso en este momento. ¿Por qué hacemos público? En una cantidad de procesos judiciales en donde le tenemos de contraparte a la señora Yolanda Moreno, conocida como Pelusa Ruiz, y su hijo Germán Ruiz. Y tenemos que recurrir a esto, Héctor, porque es una injusticia tremenda que está afectando a este señor que, como te darás cuenta, habla en guaraní, es súper humilde en todos los sentidos, necesita un laburante, su trabajador. Sueldito, necesita, Claro. ¿verdad? Y es triste cómo se está utilizando el sistema judicial para perjudicarle, y me animo a decir, con cierta complacencia de juzgados y fiscalías de la circunscripción de Caacupé. ¿Por qué decía eso, doctora? ¿Qué pasó? Porque él contaba que esto se inicia con un problema familiar de supuesta violencia doméstica. ¿Y por qué digo utilizar el sistema? Una de las hijas de los dos que tiene la señora Pelusa Ruiz estaba viviendo en la casa que tienen en San Bernardino, en donde él y su señora son los caseros. Se produjo un problema familiar, ¿verdad? Y la señora quiere, en represalia, en primer lugar, sacarle a su hija y a sus nietos, una de ellas menor de edad, se va y hace una denuncia por violencia familiar falsa, porque hoy está sobreseída la hija, y pide la exclusión del hogar de ella, de una de sus hijas y de sus dos nietos, la señora Pelusa Ruiz, una de ellas menor de edad, y pide la exclusión. Y todos sabemos que la exclusión es una medida extrema cuando, a fin de evitar una pelea física, sacarle al que vive. Instrumentaliza la justicia porque la señora Yolanda no se hallaba viviendo con su hija en San Bernardino, estaba en su casa en Asunción. La exclusión era absolutamente innecesaria, pero se va y miente al juzgado y dice: yo vivo en San Bernardino, cosa que se comprobó que no era así. El juzgado de paz no le da la exclusión, ¿verdad? Sí. Y ahí comienza el calvario para el señor Edgar. Era el único testigo de la denuncia falsa de violencia. Y ella le pide, la señora Pelusa le dice: anda a ser mi testigo y anda a mentir. Y al negarse él, comienza la serie de represalias. No le paga el salario, después ya le echó del trabajo sin pagarle nada, le intima para que abandone la casa. Y es el momento, hasta este momento el señor y su señora no reciben un solo peso. No solamente eso, iniciamos nosotros una demanda laboral y
se presentan, es decir, Germán Ruiz y su mamá utilizan recibos de dinero que están falsificados. La firma le corresponde a él, la suma ¿Sería es este, doctora Eva de White? ¿Sería este? ese recibo. Sí. Ese está adulterado porque la firma es del señor Ignacio, pero de Señor 2 Elvio. millones, Edgar, de 2,5 millones se antepone el 1 y se convierte en 12 millones. Se adulteraron esos recibos. Nosotros hemos denunciado en la Fiscalía de Caacupé, no tenemos fiscal, nadie hizo un acto de investigación y es ahí que nos lleva a venir al programa, porque lamentablemente si no haces prensa acá no pasa nada. Reitero, el hecho de que ella esté como candidata a senadora es un plus para la influencia política que vos sabés, Héctor, que existen en nuestros tribunales. ¿Qué? Eso nosotros denunciamos. Nadie, ni un fiscal de Caacupé investigó hasta la fecha. Algo, doctora Janet, ¿qué podemos agregar a todo lo que dijo ya el señor López, la doctora Eva de White? ¿Qué más podemos agregar? Sí, como ya Ahí, por ejemplo, dijo a la ver, doctora. discúlpame, ahí podés explicar, doctora Janet, Sí, te explico. recibo. Bueno, ahí dice 12.500.000. Sí, Fue adulterado el monto. En ese entonces el señor Elvio cobraba un salario de 2,5 millones de guaraníes. sí. Él firmaba esos recibos por su salario, la señora llenaba lo demás y como 12 todos sabemos que es con C. Claro. Bueno, en la confesoria, en el juicio laboral, la señora María Yolanda reconoció que 12 se escribe con C y no con S. Pero ¿por qué la intención de falsificar? Según ustedes están denunciando un recibo de dinero. ¿Cuál era la intención de hacer eso? Y la intención de ella era no pagarle su indemnización, ¿verdad? No pagarle lo que corresponde, lo que reclamábamos en juicio. ¿Qué más se agrega a todo este cúmulo de denuncias? Obviamente, No nos hicieron lugar a la indemnización de daño moral, ¿no? no. Tampoco con relación a las indemnizaciones debidas por IPS, tampoco. No nos reconocieron. ¿En qué tribunal? ¿En No. los tribunales de Cordillera, de Caacupé? De Caacupé, en el tercer turno de la Secretaría 5. El juez es Justo Cristino Ramos. De justo no tiene nada, parece. No hay justicia ahí. ¿Y este es el recibo original? Así mismo, 2,5 millones, ese es su salario, es por su salario. Así mismo, ahí dice aguinaldo, eso ella llenaba nada más, ¿verdad? Los ¿Y qué conceptos más- eran llenados por ¿Qué ella. más se puede agregar, doctora Janet? ¿Hay otro elemento más en este cúmulo de denuncias? Nosotros apelamos esa sentencia, justamente porque es muy injusta. Apelamos, además de que en los juicios laborales, cuando la pericia que se hizo sobre las firmas del señor Elvio. Nosotros pedimos en la demanda las firmas y también los montos adulterados. Y solamente la Fuimos firma. bien explícitos. Solamente se pronunció el perito por la firma y nada más. Entonces, la única oportunidad procesal que porque nos rechazaron al pedir, ¿verdad?, nuevamente la pericia, que se pronuncie, que se vuelva a hacer, que recurramos al recurso de apelación. Eso Ahora, fue lo que... se habla, finalmente, tengo un minuto, rápidamente. Hay Doctora un Badeway. hecho más grave. Sí. Le hizo quitar un préstamo de 83 millones para plantar soja, porque la señora Pelusa Ruiz y su hijo no estaban en condiciones de acceder a un crédito. Y le hace quitar un préstamo de 83 millones a este señor súper humilde. Tenemos la prueba de que el préstamo fue desembolsado el mismo día y transferido a la cuenta del hijo Germancito Ruiz, esa suma de 83 millones. ¿Qué hace la señora Pelusa Ruiz en represalia a la demanda laboral? Le hace la repetición de pago de un préstamo que ella llevó. Acá está la prueba. Y le hizo pagar a él el préstamo y le está haciendo repetición de pago otra vez en represalia a la demanda laboral. O sea, para compensar. no solamente no le pagó sus haberes,
sino que le está queriendo cobrar un préstamo que ella le obligó a quitar a él cuando era su empleado. Ese es el nivel de injusticia que estamos viviendo en Cordillera y afirmamos. Usted sabe lo que es ser esposa del expresidente de la Rural, poder económico, poder social y ahora poder político porque es candidata a senadora por Patria Querida. Nadie, 20 millones determinó un juez que le corresponde a 25 años de antigüedad, Héctor. Este señor está en la calle con su señora y con una demanda por parte de esta señora de pedirle vía repetición 83 millones que le devuelva de una plata que él no tocó. Guanani teme. Vamos a hablar de mensaje finalmente. Así algo estamos, doctor, y ya pose la justicia porque ya Ipucuma ya se envirecó así. Ahora cuando ese umia o hoipe apaite va a aro sufrir, bella. Todo el día ve ahora la hora pensamiento, la hora acá todo el día no la quebrando. Oye, quebranta. Es capaz de yo, y me haré alguna resolución, ya, a una solución, ya no digo todo, ¿me? Y ahí poco estere, ¿no? No sé qué más se puede agregar. Ojalá que el superintendente de Cordillera, quien es de los ministros, Martínez Simón, el querido profesor mío de la Facultad de Derecho de la Cátedra Civil, Alberto Martínez Simón, espero que veas este programa, querido, y pongas en vereda a estos miembros de los tribunales de cada cupé que hicieron la vista gorda al justo reclamo de un humilde trabajador. Gracias por el testimonio. Héctor, por el espacio. Nos vemos en la próxima Muchas edición de gracias. Causa Justa. Chao.